¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, un espacio que hoy les ofrecemos en clave electoral de cara a esas elecciones generales del 23 de julio y para conocer las propuestas, en este caso del grupo de Vox. Me encuentro para ello con los cabezas de lista al Congreso y al Senado por la provincia de Albacete del partido Vox, que paso ya a presentarles. Iván Vélez, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí en La Cerca. Y Ginés Núñez, también buenos días. Muy buenos días. También imagino que, bueno, unos días muy ajetreados de campaña en las calles, los vemos haciendo muchos actos públicos por toda la provincia. ¿Cómo están sintiendo un poco a la ciudadanía? ¿Qué impresiones están recibiendo por parte de ellos, de la población? Pues las impresiones son buenísimas. Nosotros estamos haciendo una campaña muy de calle, muy de proximidad, muy de conocer los verdaderos problemas de los albaceteños. Y a diferencia de lo que algunos medios tratan de transmitir, nosotros estamos llevando nuestro programa. Y yo voy a insistir mucho en el asunto del programa y en que la gente conozca nuestras verdaderas propuestas. Entonces, bueno, como es un programa muy sensato, muy equilibrado, sin grandes sorpresas, porque yo creo que se nos conoce ya, tenemos una larga trayectoria, pues bueno, el albaceteño medio, digamos, lo acepta todo de manera bastante favorable, porque ya digo que son medidas que vienen a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Para todas aquellas personas que no los conozcan todavía a nivel personal, una pequeña presentación. Ginés, en su caso que concurre al Senado, ¿quién es y por qué decide este salto a la política nacional? Bueno, vamos a ver, yo soy ingeniero industrial, soy de la primera promoción de aquí, de la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete, y me he dedicado fundamentalmente a la docencia y también al ejercicio libre de la profesión. Bueno, el salto me lo ha hecho dar mis propios alumnos. He notado que a lo largo del tiempo se han ido perdiendo una serie de valores, la educación ha ido perdiendo calidad. Total, que se me ofreció la oportunidad, empecé a trabajar con Vox hace ya tiempo y me ofrecieron esta oportunidad y digo, vamos a aceptarla a ver si podemos añadir algo más para hacer una sociedad mejor. Y en eso estamos. Bueno, y en su caso, Iván. Pues yo soy arquitecto y bueno, yo creo que mi vínculo con la política ya es muy lejano porque hace ya mucho tiempo que estoy en la órbita y soy actualmente el director de la Fundación DENAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española, que presidió en su momento Santiago Abascal y que sigue siendo él, por cierto, miembro del patronato. Y bueno, pues ya cuando hace unos años me pidió el salto, pues yo no podía negarme, ¿no? Porque en realidad pues yo siempre he estado haciendo ensayos histórico-políticos y en esta actividad de la llamada sociedad civil, que en realidad es algo complementario a la vida política, digamos, más oficial. Entonces yo cuando me propuso sumarme a este proyecto me sumé sin titubeos porque creo sinceramente que Vox es el único partido que puede decirse que es nacional, ¿no? Que no es un partido fragmentado en 17 partes ni que dice una cosa en un sitio y otra diferente en el de al lado. Ginés, en su caso que concurre al Senado, ¿cómo valora esta Cámara Territorial? ¿Está valorada por la ciudadanía? ¿Sería suficiente con ya todos los diputados que hay en el Congreso? No, pienso que es que en realidad no se ha trabajado lo suficiente con el Senado. Yo, de hecho, una de mis propuestas es, si saliera escogido como senador, sería en cada uno de los 7 partidos judiciales establecer una oficina para que, por turno, cuando no hubiera sesión en el Senado, en fin, obligaciones allí en Madrid, establecer un contacto directo con el ciudadano. Nos estamos dando cuenta en esta campaña de la cantidad de problemas sin resolver que han creado los anteriores gobiernos. Claro, tenemos que dar el do de pecho e intentar solucionarlos personalmente con cada uno de los ciudadanos y con las empresas que están concurriendo. Vamos a hablar ya de propuestas y voy a empezar por las de Albacete. Tenemos aquí una infraestructura como es la A32, que seguramente ya le hayan preguntado por ella. Viene el Partido Popular, unos dicen que estaba paralizada, luego el Partido Socialista, que parece bueno que han habido ciertos avances en ella, pero que todavía no termina de finalizarse. Con Santiago Abascal y con ustedes en ambas cámaras, ¿tendría esta infraestructura el apoyo suficiente y se terminaría ya de concluir? Lo que podemos decir, y es cierto que esa es una de las demandas que la más insistente en cuanto a infraestructuras, también habría que hablar de las del agua, pero bueno, sí, ahora vamos es otro cantar, ¿no?
Vox no es un partido que ofrece humo, no vende humo. Nosotros, en función de la fuerza que tengamos, realizaremos con mayor facilidad nuestro programa. En nuestro programa está vertebrar todo el territorio nacional y, evidentemente, Albacete tiene que tener esa salida. De hecho, los empresarios nos lo han insistido y desde luego, cada vez que me preguntan por una infraestructura, la que se me viene a la cabeza es esa. O sea, que haremos todo lo posible, sin ninguna duda. Lo que ha ocurrido es que los partidos que se han repartido el poder durante estas décadas, pues han jugado siempre con esa promesa, pero eso ocurre en esta provincia y en otras muchas, ¿no? Se promete, no se hace, se dice que se va a hacer en la siguiente, bueno, Vox hará todo lo posible por impulsarlo. El agua. Ya usted sacaba el tema a relucir. Vox, aquí sobre todo en Castilla-La Mancha, ha sido muy criticado por esa idea de el trasvase Tajo Segura, que concretamente esta infraestructura no sale escrita en su programa electoral, pero sí que hablan de una interconexión de cuencas y sobre un plan hidrológico. ¿Qué pueden esperar los agricultores de aquí, de nuestra tierra, de Castilla-La Mancha y de Albacete, al estar ustedes allí en Madrid si son elegidos, respecto a este asunto? ¿El agua se quedaría para los intereses económicos de Castilla-La Mancha, favoreciendo, como digo, la economía de aquí, o apostarían y darían su voto a favor de que siguiera corriendo para otras comunidades como Murcia o Valencia? Pues evidentemente no estamos a favor de que siga corriendo. El que está a favor de que siga corriendo es el Partido Socialista, demoliendo infraestructuras hídricas, demoliendo presas. Los ríos españoles son de todos los españoles, el agua es de todos los españoles y nosotros, de hecho además se está viendo con las cuencas del Duero y del Tajo, ¿no? Como estamos entregando o dejando correr el agua hacia Portugal y en definitiva hacia el Océano Atlántico, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros desde el principio también por esta condición nacional de nuestro partido? Un plan nacional del agua. ¿En qué consiste? Pues en una interconexión de cuencas. No tiene sentido que las cuencas hidrográficas estén blindadas y de espaldas unas a otras. Entonces entendemos que tenemos que conectarlas, que además son proyectos de muy larguísimo recorrido en el tiempo. Esto está propuesto hace ya casi un siglo, ¿no? Y que además yo añado, puesto que he trabajado en mi pasado en temas de obra pública, el impacto económico que tendría la propia ejecución de esas obras. Durante la propia ejecución ya se crearía trabajo, pero es que luego los resultados serían ideales en el sentido de que todos los españoles o todas las provincias tendrían el agua suficiente para soportar o para poner en marcha aquellos cultivos pues que se pueden dar. Ayer tuvimos un encuentro muy interesante con Asaja. Nos hicieron llegar esas demandas y desde luego el agua que necesita Albacete se podría conseguir con total facilidad. Además, evitando una cosa que nosotros no queremos, es el enfrentamiento entre españoles. No tiene sentido que un albaceteño esté, digamos, enfrentado a un murciano. Al fin y al cabo, el agua para regar Albacete y Murcia tiene que ser la misma, que es la de todos. Y eso es un poco nuestra idea. Ante la situación de sequía que estamos pasando también, ¿no consideran que hay que tener un poco de cabeza en esto del uso del agua ante la situación, como digo, y de escasas lluvias? Que cada año estamos viendo el clima que tenemos. A ver, eso es de sentido común, pero es un sentido común que no está aplicando el gobierno actual. ¿Cuántas presas ha destruido? ¿Es eso de sentido común en una época de sequía como la actual? Que, por cierto, es cíclico en España, es decir, no es una cosa nueva, esto lo estamos viviendo constantemente. En estos momentos, que es cuando más necesitamos el agua, entonces vamos y destruimos las presas. A ver, un poquito por favor, como se suele decir, tenemos que hacer las cosas con algo de lógica. Y en realidad sabemos que en España hay agua para todos, hay el suficiente agua para todos, pero necesitamos una interconexión de cuencas y un plan hidrológico nacional que solvente los problemas que tenemos en la actualidad. Vamos a hablar de otro gran problema que está sufriendo, la ciudadanía, las empresas, las familias, todo el mundo, que es el tema de la inflación. En ese sentido, ¿cuál sería la medida de Vox para que las familias dejaran de sufrir este efecto a nivel económico? Pues son varias. Lo primero que hay que hacer es acabar con el gasto superfluo que soporta el Estado. Al fin y al cabo, la inflación, la carga impositiva van relacionadas a una economía dirigida en gran medida desde el gobierno. Entendemos que algunos ministerios se pueden eliminar, concretamente el Ministerio de Igualdad, que creemos que no ha servido absolutamente para nada, más que para retroalimentarse con un presupuesto cercano a los 600 millones de euros anuales, que es una barbaridad.
Pero sobre todo, y ahí volvería yo a insistir en el hecho de que la gente mire a fondo y lea la literalidad de nuestro programa, nosotros planteamos una bajada generalizada de los impuestos. Una bajada que entendemos que dinamizaría nuestra economía, porque los españoles no quieren ser defraudadores. Los españoles quieren pagar impuestos y recibir servicios a cambio. Lo que no podemos tener es una asfixia impositiva y reguladora de la vida laboral de los españoles. Entonces, ¿por qué abogamos nosotros? Pues por varios frentes. Uno de ellos, para contener la inflación, pues por ejemplo la soberanía energética es algo que tenemos que asumir. No podemos estar completamente vendidos al albur de un mercado que van a dominar grandes multinacionales. A ello añadiríamos una bajada, ya digo, de los tramos del IRPF, lo pueden mirar en el programa, puedo decir las cifras, pero quizá lo más atractivo es hablar de una bajada generalizada para que la gente lo entienda, y creemos que con eso la economía se dinamizaría y bueno, pues permitiría a la gente pues tener un plan de vida más o menos a largo plazo estable y tener cierta confianza. Eso es lo que queremos, una bajada de los impuestos y una recuperación de nuestra soberanía energética y una reindustrialización de España. Con eso entendemos pues que los precios se estabilizarían y que desde luego pues todo el mundo podría tener planes a cierto medio o largo plazo. Las empresas y los autónomos sabemos que aquí en España son los que tiran de la generación de puestos de trabajo y del crecimiento y desarrollo del país. En ese sentido, ¿qué pueden esperar los empresarios de un gobierno de Vox? Pues volvería a insistir en lo mismo. Bueno, depende qué se entiende por empresario en España, ¿no? Empresa parece autónomos. Que hay una caricatura según la cual el empresario es un ricachón. No, el empresario es el autónomo, y el autónomo, nosotros lo que queremos también es una bajada de esas cuotas e incluso una eliminación de la cuota de autónomos cuando el autónomo está por debajo del salario mínimo interprofesional. Es que lo que no tiene sentido es que un señor esté cobrando menos que ese salario y adelantando IVAs y pagando cuotas. Y a ello añadiríamos que habría que hacer un reajuste y entrar en profundidad en un tema que es muy polémico, que es el de ciertas ayudas que se dan que estimulan a cierta población o la animan a no producir. Hay una bolsa poblacional subsidiada que habría que analizar con mucha finura para ver quién realmente necesita esas ayudas. Y con esa reestructuración entendemos que tanto, porque nosotros no demonizamos al empresario ni muchísimo menos, eso es absurdo, y queremos pues que haya una buena relación entre empresario y trabajador. Creemos que esas son las medidas que pueden ser las correctas para que el que quiera arriesgar su dinero y el que quiera apostar por una empresa pueda llevarla adelante, y el que quiera tener un sueldo, pues sea un sueldo digno en unas condiciones adecuadas. Medidas para los trabajadores. Vox quiere subir todos los salarios. ¿Esto cómo? Bueno, vamos a ver, la solución es sencilla. Si eliminamos el gasto superfluo, entonces el dinero llegará al trabajador. Eso es evidente. Llegará al trabajador porque el empresario dispondrá también de mayores oportunidades para ejercer su función. Entonces, fundamentalmente, pongamos un ejemplo. Ahora, cuando se va a realizar cualquier obra, por pequeña que sea, enseguida vienen los políticos de turno, la inauguración, el gasto, el coche, el avión, no sé qué. A ver, ¿eso quién lo paga? Eso lo paga el ciudadano. ¿En qué le reporta beneficios al ciudadano? En nada. ¿Se ha realizado la obra? Pues abierta y a otra cosa. Vamos a generar cosas que verdaderamente sean rentables al ciudadano. No cualquier gasto innecesario que luego estamos viendo que no sirve efectivamente para que esto nos haga subir en la economía familiar. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, nosotros pretendemos, dando un dato concreto, que hasta los 70.000 euros el IRPF se verá reducido hasta el 15% y proporcionalmente a partir de los 70.000 euros en cuotas hasta el 25%. Es decir, vamos a intentar que el ciudadano, esta subida de la cesta, por ejemplo, la compra diaria, ha subido un 30% con este gobierno. Eso es un valor inasumible. Una familia normal no puede aceptar esos costos. Bueno, vamos a intentar solucionarlo
si el ciudadano nos da la confianza suficiente. ¿El salario mínimo interprofesional seguiría subiendo con Vox? ¿Perdón? ¿El salario mínimo interprofesional seguiría subiendo con Vox? Lo que tenemos que hacer en cuanto al salario mínimo es ver en qué condiciones se están dando esos salarios. Es decir, ¿qué es el salario mínimo? ¿Es lo mismo el salario mínimo para un aprendiz, llamémoslo así, sin titulación, que para una persona que lleva estudiando, que ha hecho una preparación a lo largo de su vida, está mucho tiempo dedicándolo al estudio? Habrá que estudiarlo, eso no se ha hecho nunca así. Aquí todo es café, todo es igual. No, lo que hay que hacer es ver el esfuerzo personal y cómo se premia ese esfuerzo personal. Entonces no, seguiría subiendo. Hombre, claro que subir el salario mínimo interprofesional, pero habrá que estudiarlo, habrá que ver cada caso cómo va. Reforma laboral. Ustedes en el programa llevan la derogación de la reforma laboral, pero sin embargo desde la COE incluso ya han hablado con Feijóo pidiéndole que se mantenga esto. Bueno, nosotros creemos que esa reforma no es la idónea para los trabajadores españoles. Así de claro. No quiere esto decir que no haya ningún aspecto salvable, pero entendemos que tiene que haber una reforma importante del tejido productivo español. Estamos viendo en nuestras visitas a diversos sectores, por ejemplo, la agrícola, que es muy, muy importante en Albacete, estamos viendo unos problemas enormes porque la carga impositiva que soporta el agricultor, que además estamos viendo por parte de los agricultores una predisposición espléndida para que todo el mundo tenga unas condiciones de trabajo dignas y asumibles, pues son enormes, ¿no? Las dificultades con las que se están encontrando. Las dificultades para contratar en función... Falta flexibilidad, por decirlo de algún modo más concreto, ¿no? Falta flexibilidad en muchos sectores como el de la agricultura o el de la hostelería, en el cual las fluctuaciones de trabajo digamos que obligan a reajustar constantemente la plantilla, y eso es lo que nosotros creemos que deberíamos mejorar en cuanto al mercado de trabajo, porque ya digo, hay momentos donde hay una demanda de mano de obra importantísima. Por cierto, habría también que trabajar en la cualificación del trabajador. Yo creo que eso también es una carencia que estamos viendo en muchos sectores, que se están viendo abocados a contratar a gente no cualificada, con lo que ello conlleva de siniestralidad laboral también y de falta de profesionalidad, y creemos que en esos aspectos como mínimo hay que reformar esa ley. Vamos a hablar también de otro de los asuntos que preocupa mucho a la ciudadanía, como es la vivienda y esa dificultad al acceso que tenemos, pues sobre todo las personas más jóvenes, por los precios que hay ahora mismo de alquileres y de compra. Bueno, ya tenemos aprobada esa ley de vivienda que, bueno, se debería o se desarrollaría ahora en esta legislatura, pero bueno, ¿cuál es la apuesta de Vox en este sentido en cuanto a la vivienda y a los alquileres que tenemos? Pues mira, yo soy arquitecto, por cierto, entonces sí. Quizá por deformación profesional yo señalaría una, y es la liberalización del suelo. Es decir, ahora mismo en muchos municipios y ciudades el problema es la falta de suelo y la cantidad de trabas que hay a la hora de conseguir una licencia de obras. En fin, también nos hemos reunido con el sector inmobiliario y nos señalan esta situación, ¿no? Que realmente se elabora un proyecto, aparte ya del problema previo que hay con el suelo, que es quizá el problema máximo. Y luego hay unas trabas, ¿por qué? Por la burocratización de la sociedad española. Hay que tener en cuenta que tenemos una cantidad de niveles administrativos enormes que ralentizan todo. Entonces, creo que eso es una cuestión que se debe abordar inmediatamente, ¿no? Y luego, pues, hacer más vivienda social. Así de claro. Las recetas son muy, muy conocidas desde hace muchísimo tiempo. Hay que hacer vivienda social, y añadiría un tercer factor. A la hora de alquilar y a la hora de ser propietario, España está padeciendo un problema de ocupación muy grave. Sí. Entonces, el poder echar a la calle a una persona que ilegalmente ha entrado en la vivienda de otro propietario, eso creo que es absolutamente prioritario, porque además crea una sensación de inseguridad que bloquea también las opciones de alquiler. Bueno, Vox ha sido muy criticado. Yo creo que el asunto por el que más lo critican es sobre la igualdad de género. Quieren derogar esa ley de violencia de género, ¿no? Sí, sin lugar a dudas nosotros vamos a proceder a la derogación si el pueblo nos da su aprobación, porque consideramos que esa ley
Además, a las pruebas me remito. Ya se han rebajado las penas a más de 2.000 violadores y pederastas. Se ha dejado en la calle muchos de ellos, se les ha puesto en la calle literalmente. Entonces, España siempre ha sido un matriarcado. La mujer siempre ha sido verdaderamente la que ha mandado siempre. Es así. ¿Que ha habido violencia contra la mujer? Por supuesto. No lo negamos. Pero nosotros siempre hemos tenido a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hijas en un altar. Y ahora resulta que nos tachan a nosotros de que vamos en contra de la mujer o qué tal. No, para nada. Esos son unos arquetipos que ha generado estos gobiernos de izquierda para generar sus leyes y sus chiringuitos. Esos chiringuitos que lo único que han estado haciendo ha sido absorber dinero del ciudadano y no solventar ninguno de los problemas, porque ¿cómo es posible que después de crear leyes y más leyes y fundaciones y tal, resulta que sigue creciendo la violencia contra la mujer? Además, un tipo de violencia a veces que nunca se ha presentado en España, como ha sido la violencia de grupos. ¿Cómo es posible? Esa violencia nunca ha sido en España, ha sido importada de otros países. Nosotros pretendemos acabar con ello y lo que sí queremos es aumentar las penas para los violadores, incluso con penas de prisión revisable, prisión o, si es necesario, llegar al estudio de otro tipo de punificación para que eso no se lleve a cabo. Es decir, jamás a la mujer se le puede hacer daño. Nunca. Pero es que tampoco al hombre se le tiene que hacer daño. Es decir, no queremos establecer diferencias entre la violencia en un lado y en otro. La Constitución nos lo dice bien claro. Somos iguales ante la ley. El líder del Partido Popular, el candidato Alberto Núñez Feijóo, viene asegurando desde hace muchísimo tiempo que no se va a poner en duda la ley de violencia de género, que no se va a derogar, teniendo en cuenta ese posible pacto que pueden hacer a nivel nacional para gobernar Vox y Partido Popular. ¿Esto sería un problema a la hora de que Santiago Abascal le diera el apoyo o gobernaran juntos el Partido Popular y Vox? Bueno, nosotros, ya lo he dicho a Abascal muchas veces, tenemos la mano tendida a la hora de llegar a acuerdos en función de las proporciones que se extraigan el próximo domingo. Eso vaya por delante, y además es algo que Vox ha demostrado ya en todos los pactos autonómicos. En todos los sitios hemos exigido la cuota de poder que la representatividad democrática nos otorga, ¿no? Pero Vox es un partido de firmes convicciones. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular no lo es, y uno no tiene más que ir comparando cómo hay, pues casi, diría yo, 17 partidos populares. Eso es un asunto que se dirimirá a partir del domingo en función del poder que dé las urnas a cada uno de los partidos. Pero vamos, desde luego Vox no está dispuesto a hacer renuncias, ni, como dijo Abascal, aceptar ningún tipo de chantaje. ¿Qué puede esperar el colectivo LGTBI de un gobierno de Vox? Hemos visto que recientemente se han retirado banderas de apoyo a este colectivo en el Día del Orgullo de ciudades, ayuntamientos como el de Toledo o Ciudad Real. ¿Esto podría extrapolarse a nivel nacional? Y bueno, Bueno, en las instituciones los símbolos son muy importantes, son fundamentales. ¿Qué símbolos debe tener una institución pública? Las de todos los españoles. Y la bandera de lo que se llama colectivo LGTBI, que yo creo que también es un abuso de términos, porque no todos los homosexuales aceptan esa especie de colectivización que se lleva a cabo con ellos, ¿no? La bandera de esos así llamados colectivos es la bandera de España, cuya Constitución, como decía mi compañero Ginés, pues da una igualdad de derechos a todos los ciudadanos. Vox no admite bajo ningún concepto una discriminación por cuestión sexual, ni racial, ni de ninguna condición. Entonces, no entendemos por qué las instituciones tienen pues que adoptar símbolos de cierta
parte de la sociedad, sino que entendemos que es de la de todos, nada más. Aunque sea un simple gesto de apoyo a No, pero es un que colectivo. está apoyadísimo, está apoyadísimo. O sea, no hay nada, no hay ninguna discriminación. Vox vamos, hay muchos homosexuales que nos votan. Me pregunto si esos señores se sienten menos homosexuales que los que nos denigran. No. Vox es un partido, insisto, nacional que defiende los derechos de todos los españoles sin distinción de ningún tipo de particularidad. Ni siquiera tampoco territorial, por entrar en otros terrenos, ¿no? Aquí ha habido en el Ayuntamiento de Albacete concretamente una polémica en torno a esos concejales que en un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género no se levantaron de su asiento, pues para mostrar un mínimo de respeto hacia ellas. ¿Qué valoración pueden hacer también desde Vox? Porque simplemente por el hecho de mostrar el respeto a las víctimas. Vamos a ver, el respeto a las víctimas lo tienen siempre. Ya lo he dicho con anterioridad, que nosotros respetamos siempre y en todo momento a las víctimas de la violencia mal llamada de género, violencia que nosotros definiríamos mejor como intrafamiliar. Pero bueno, independientemente de eso, hay gestos que pueden ser mal interpretados. De hecho, aquí se malinterpretó, porque ellos están en contra de cualquier tipo de violencia. No del adjetivo de género. En eso no entraban. Y por eso fue por lo que se realizó este hecho que algunos han malinterpretado. No obstante, debemos de tener en cuenta una cosa. ¿Cómo es posible que siempre estén demonizando a nuestro partido con estas frases diciendo que nosotros, que no vamos en contra de la violencia de género? ¿Qué pasa con aquellos países en los que la mujer tiene que ir totalmente oculta, sin libertad, sin poder estudiar, sin poder ir a la escuela, sin poder moverse, sin poder tener una cuenta bancaria? Eso no ocurre en España. Nosotros tenemos libertad desde hace muchos años, gracias a Dios. Somos todos iguales. Y sin embargo, para ahí no andamos buscando soluciones y estamos importando quizá algunos pensamientos que no son tan democráticos como los nuestros. Eso es un problema. Eso es lo que tendríamos que estudiar. Porque ha habido también polémica en diversos ayuntamientos donde ya gobierna Partido Popular y Vox sobre cancelaciones de eventos culturales, de ciertos espectáculos y todo esto. ¿Por qué? Bueno, habría que ir caso por caso, Claro. Pero vamos a ver. Los gobiernos. Bueno, lo primero que habría que decir, esto casi es una opinión personal, ¿no? Aquí estamos en la tierra del Quijote. Si yo como autor dramático presentara un Quijote, un gordo y glotón, y un Sancho idealista, por poner el estereotipo, ¿no? Y flaquito, la gente se quedaría muy extrañada, ¿no? Y entonces a lo mejor el organizador o el que hace los programas diría, oye, lo siento, queremos en Albacete un Quijote y un Sancho ajustados a los términos cervantinos, ¿no? Bueno, todo gestor cultural se dedica a escoger, a clasificar, a cribar. Y entonces, bueno, pues entonces habría que entrar, ya te digo, en caso por caso a ver por qué. Y digo esto en relación a las decisiones que tomen gestores de Vox, pero no olvidemos la cantidad de favoritismos y de, por decirlo, intelectuales en nómina o que orbitan en torno a la izquierda española desde hace décadas. Hay gente cuyos nombres tenemos todos ahora mismo en la cabeza, que están sistemáticamente favorecidos por los gobiernos de izquierdas. Quiere decir que esta es la famosa batalla cultural que tiene un aspecto también, una dimensión económica e incluso corrupta, tengo que decir, corrupta en lo económico e incluso en lo ideológico. La objetividad frente a la obra de arte es inexistente. Entonces ya digo que habría que ir caso por caso.
Yo, por cierto, no soy partidario de las censuras, pero tampoco de que se disloquen completamente las obras de algunos autores clásicos, porque a mí me gusta el teatro clásico. Entonces, sinceramente, o yo que he escrito sobre Hernán Cortés, pues que alguien ahora me presentara un Hernán Cortés con perspectiva de género y respeto ecológico y huella de carbono, pues me parecería un exceso de términos. Entonces, si yo tuviera que admitir eso, no es que fuera una censura, es que me parecería un disparate ese tipo de transformación de los hechos históricos, ¿no? ¿Cuáles serían las líneas rojas que pondría Vox al Partido Popular para pactar con él y formar gobierno? Hombre, yo creo... Sí o sí. Bueno, esto de las líneas rojas, que es una respuesta que debería dar alguien de mayor entidad que yo voy a atreverme a dar algunas que creo que son evidentes, ¿no? Creo que todo el mundo puede entender que Vox no va a entrar en un gobierno en el cual esté ese Partido Socialista al que hace constantes guiños en los últimos días Feijóo. Evidentemente tampoco Podemos, que ha sido la correa de transmisión de los nacionalistas fragmentarios, y muchísimo menos pues al Partido Nacionalista Vasco, al mundo secesionista catalán. Evidentemente esas líneas rojas, por hablar estrictamente de la cuestión nacional, que es la que nos jugamos en gran medida el domingo, ¿no? Entonces, que nadie espere a Vox sentado con EH Bildu. Otros partidos pues quizás sean capaces de tragarse esas cositas, ¿no? Nosotros vamos a ser firmes en nuestras convicciones, de ahí no nos vamos a pegar, por supuesto. Feijóo está diciendo en los últimos días, está diciéndole al Partido Socialista que se abstenga y lo deje gobernar si no quieren que Vox entre al gobierno. Bueno, pues ellos mismos. Yo realmente no puedo decir nada con respecto a ese tema. Nosotros no hablamos nada con respecto a ese tema, pero sí hacemos saber al votante del Partido Popular que decidan si el señor Feijóo dice que prefiere pactar con Paje o con el PNV. Tienen que darse cuenta de que nosotros mantenemos nuestra línea. Nosotros vamos a seguir intentando darle el cambio que necesita España. Ese cambio de 180 grados, porque han modificado totalmente nuestras políticas y, lo que es peor, nuestra alegría, nuestras ganas de vivir. Nos han cortado todas las oportunidades. No hay más que pensar la forma de convocar estas elecciones. En pleno mes de julio, con la canícula, colegios no preparados, en fin. Yo diría de que por lo menos ahí hay un síntoma de algún café que ha sentado mal. Los habitantes de Cataluña, ¿qué pueden esperar de un gobierno con Vox? Y bueno, ya me refiero a esa cuestión que tenemos ahí del tema independentista. Los habitantes de Cataluña pueden esperar, y de hecho ya lo están viendo en el Parlamento catalán, una defensa de las libertades. Pueden esperar el fin de la inmersión lingüística obligatoria, que es un caso inaudito en el planeta Tierra. Pueden esperar su defensa, pueden esperar el fin de la manipulación constante de la información a través de una cantidad de estructuras mediáticas completamente al servicio del poder. Pueden esperar que su dinero se va a destinar a lo que es necesario, a lo que necesita el vecino de Hospitalet, de Manresa, de Tarrasa, que ese vecino, desde luego, lo que no necesita son embajadas en Francia, por cierto, lujosísimas, y convertidas en agencia de colocación del mundo que orbita alrededor del secesionismo catalán. Pueden esperar respeto a nuestros símbolos nacionales, pueden esperar libertad, y por supuesto pueden esperar de Vox todo el apoyo, porque Vox no discrimina a los españoles en función del lugar donde residan, entre otras cosas porque uno a lo largo de su vida lo lógico es que cambie de sitio y que se encuentre en condiciones muy similares. Al principio de la entrevista hablábamos de esas infraestructuras para Albacete, pero bueno, ¿qué propuestas para el mundo rural? Como nuestra provincia de Albacete pues es eminentemente rural, con muchísimos municipios rurales, tiene Vox para luchar sobre todo contra ese problema que tenemos de despoblación. Bueno, estamos visitando toda la provincia de Albacete y nos estamos dando cuenta de una cantidad de problemas en el mundo rural enorme. Por ejemplo,
En cuanto a la agricultura, se está dando un problema en nuestra comarca de Hellín, que tenemos los mejores melocotones de España, y lo digo desde aquí con orgullo y satisfacción. Y sin embargo, se les está pagando un precio irrisorio. Sin embargo, vamos al supermercado y tenemos esos precios multiplicados por 10, como mínimo. Además, se está dando el problema del reetiquetado. Estamos trayendo mercancías, sobre todo del norte de África, y aquí se le está reetiquetando. Hablemos de sandías o, en fin, de otros productos. Pero es que vámonos al sector ganadero. El sector ganadero tiene unos problemas enormes con la ley de bienestar animal. Los criadores de perros. En el propio sector ganadero se están dando casos diariamente de robos de ganado y no pasa nada, no pueden hacer nada, se los llevan y al día siguiente están en la calle. Una inseguridad notable, sobresaliente. Las fuerzas del orden están saturadas, no pueden acudir, faltan efectivos. El otro día en una reunión con Jucil nos lo estuvo diciendo, que le falta un 20% como mínimo de efectivos para poder acometer estos hechos. En fin, hay una dejadez por parte de los gobiernos, estos gobiernos que nos han precedido, que se nota que no quieren resolver verdaderamente los problemas que tiene el campo, la agricultura y la ganadería. Nosotros, ya le digo, vamos a cortar con ello, pero de raíz. Mensaje a la ciudadanía, ya por último, de cara al 23 de julio, un domingo que nos espera muy caluroso en las urnas. Bueno, yo creo que el mensaje es muy sencillo, ¿no? Creemos que para que de verdad haya un cambio, Vox es la fuerza que lo puede forzar. En ese sentido, ya que se habla tanto del voto útil, yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que el voto verdaderamente útil para un cambio, no para una alternancia, o para una continuidad, es el de Vox. Vox apuesta, además, en el caso de Albacete, como ha dicho Ginés, Albacete es una provincia eminentemente agrícola, ganadera, con un mundo rural que tiene un peso enorme, que no podemos dejar abandonado. Estamos en grave riesgo de que no haya relevo generacional. Albacete también tiene una situación muy interesante logísticamente hablando, es decir, los vínculos con Levante, con Andalucía, con el resto de Castilla-La Mancha hacen de Albacete un sitio atractivo para la industria. Vox aboga por una reindustrialización y desde luego Vox también lo que viene es pues a quitar toda serie de estructuras que nos encorsetan, que nos condicionan la vida, que tienen un impacto económico y que constituyen una especie de opresión ideológica que no tenemos por qué soportar. Entonces yo creo que el albaceteño, si confía en Vox, verá resultados. Bueno, el viernes tenemos cita con Santiago Abascal, aquí en Albacete. Sí, así es. Sí, le estamos esperando, no sabemos todavía horarios, nos tienen que comunicar, su comité electoral nos tiene que indicar cómo lo tenemos que hacer. Pero sí, lo tenemos aquí y deseamos contar con él para ayudarnos en la recta final. ¿Ya cierre de campaña va a ser? Sí, prácticamente. Sí. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, Iván Vélez y Ginés Núñez. Gracias, como digo, por estar aquí, por compartir las propuestas de Vox para estas elecciones generales del 23 de julio. Como les digo a todos, muchísima suerte. Y bueno, nos vamos viendo estos días también por Albacete. De acuerdo, muchísimas gracias. A ustedes también gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.